Y ya estamos con un gran amigo, el doctor León Tenenbaum, que él es abogado. El tema que va a tratar hoy es la legislación deportiva. Vamos a ver de qué se trata porque sinceramente poco sé. Bueno, buenas noches, Ana María. Bueno, vos sabés que hoy el deporte, indudablemente, si bien se dice del fútbol, ¿no es cierto?, que es una pasión de multitudes, en realidad todos los deportes son una pasión de multitudes para mucha gente. Y fundamentalmente esto es a partir del desarrollo de los medios de difusión, que empieza a tener una envergadura masiva y una envergadura económica muy interesante y muy importante. Vos sabés que también es muy interesante, si podemos así decirlo, para los abogados, ¿no es cierto?, que se dedican a esta rama del derecho. En todas las ramas del derecho, es decir, si tomamos la definición clásica del derecho, que define el derecho en derecho privado y en derecho público, si tomamos, por ejemplo, el derecho privado y tomamos el aspecto contractual, ¿no es cierto?, es decir, indudablemente tiene una relación muy grande el deporte con todo lo que sea contractual. Fundamentalmente, cuando hay contratos por sumas muy importantes, ¿no es cierto?, de futbolistas que todos escuchamos, ¿no es cierto?, muy famosos, muy exitosos, contratos incluso nacionales y contratos internacionales, y también de tenistas, ¿no es cierto?, o de basquetbolistas que hacen contratos también fabulosos. Y bueno, todas las divergencias que se van suscitando por el tema contractual tienen que ver con el derecho y con el deporte y con la legislación. Ahora bien, también incluso hay mediaciones. La FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol, tiene un ámbito de mediación para todo lo que sea los conflictos del fútbol, entre los clubes y las responsabilidades, ¿no es cierto?, contractuales, cuando un jugador, por ejemplo, deja de cumplir su contrato, las responsabilidades, los daños y perjuicios. Si vamos al aspecto extracontractual, lo que se llama, ¿no es cierto?, por ejemplo, todos los cuasi delitos civiles, es decir, los daños y perjuicios que se suscitan por los deportes, ya sea entre los mismos jugadores, por ejemplo, de un equipo, que puede ser un equipo de rugby, en el que lamentablemente falleció un jugador, ¿no es cierto? Obviamente puede dar lugar a un daños y perjuicios. Lesiones a veces entre los mismos jugadores de fútbol. Y también puede ser responsabilidad extracontractual, quiero decir, por daños y perjuicios de los mismos simpatizantes de un club que van a un partido de fútbol y sufren una lesión por una avalancha y que después se determina de que es responsable no solamente el club, sino también la AFA, ¿no es cierto? Lamentablemente es común hoy en Es muy día, común, ¿no? es muy común. Incluso se piden pericias, se piden informes a la policía. Y después tenemos, si queremos tomarlo desde el derecho público, todo lo que es delitos y contravenciones. Es decir, si se suscitan delitos y contravenciones entre simpatizantes que generan en violencia, en avalanchas o en agresiones, que es tan común que siempre los vemos, termina indudablemente en la justicia penal o contravencional. También tenemos, si queremos, podemos tomar el derecho laboral, porque el derecho laboral hay, por ejemplo, muchas veces conflictos entre jugadores que pertenecen a un equipo de básquet, por ejemplo, y durante años no tuvieron un contrato, pero durante años formaban parte de un equipo y durante años hasta tenían una remuneración, pero tienen una dependencia laboral y puede terminar también en un conflicto laboral. Tiene que ver también la legislación y el deporte, si queremos, desde el punto de vista, entre comillas, discriminatorio, porque es muy común en los últimos tiempos que haya denuncias de discriminaciones ante el INADI, que puede ser, por ejemplo, por simpatizantes que no pudieron entrar a la cancha porque, bueno, el estadio, ¿no es cierto?, porque eran de otro equipo y por el derecho de admisión no los dejaron entrar y plantean un amparo por discriminación, como puede ser también por... Está muy de moda esto de la discriminación, sí, cualquier cosa te discrimina, ¿no? Sí, lamentablemente no debería existir ningún tipo, pero te quiero decir, es muy común también, por ejemplo, que la discriminación se plantee también por cánticos de un equipo de fútbol a otro y termine todo el INADI y que tenga que ver con la legislación antidiscriminatoria, ¿no es cierto? Porque un equipo es de tal barrio o tal hinchada o es de tales características. Y tiene que ver también internacionalmente. El tema de la discriminación, por ejemplo, ha habido planteos
Por ejemplo, el caso de Sudáfrica, donde creo que se hizo el último mundial de fútbol, o el anteúltimo, realmente no sigo mucho el fútbol, pero Sudáfrica fue un país muy interesante en ese sentido. La gente negra, o sea, la gente de color, masivamente era la que jugaba al fútbol, ¿no es cierto? Masivamente, era un deporte muy masivo, seguido por la gente negra. Pero sin embargo, durante décadas, la selección sudafricana estaba conformada solamente por blancos, cuando en realidad los blancos lo que realmente les interesaba, o su pasión, era el rugby, ¿no es cierto? Y tiene que ver desde todo punto de vista con conflictos nacionales e internacionales. Y tiene que ver también, por ejemplo, el tema impositivo. Es decir, ¿qué pasa con un jugador de tenis, por ejemplo, que gana un gran premio millonario en Estados Unidos y tiene que pagar impuestos en Estados Unidos porque la ley norteamericana le impone pagar, no sé, un 30% a lo mejor del premio, que es millonario, pero después puede tener un problema también con la Argentina, porque es residente en Argentina y es argentino y tiene domicilio fiscal en la Argentina y ganó mucha plata en torneos internacionales y se van produciendo conflictos fiscales e impositivos, y Argentina a lo mejor no tiene un convenio impositivo con Estados Unidos, sí lo puede tener a lo mejor con Chile, con Brasil. Es decir que la legislación y el deporte hoy, o sea, van de la mano y están interrelacionados en todos los aspectos. Bueno, llegó al deporte, por suerte, ¿no es cierto? Sí, no, por supuesto. Era algo que estaba medio rezagado. Hacia el final del programa nos vas a redondear este tema, ¿te parece? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. No. Ahora sí, vamos a escuchar otro informe. Adelante, por favor.